Antes se llamaba como púrpura trombocitopénica inmune, pues no, pero era un mal término. Aunque se considera como PTI, pero en realidad pues ya no es púrpura, ¿no? Porque no son lesiones purpúricas lo que genera un PTI. Pues. Entonces, ¿es una condición adquirida? Sí, pues no. Se define como las plaquetas menos de 100.000, y eso nosotros consideramos cuando hicimos lectura de hemograma, ¿no? Menos de 100.000 de plaquetas es una trombocitopenia, pues, real. Para nosotros es una trombocitopenia confiable, pues, ¿no? De 100 a 150.000 puede haber muchas causas, ¿no? Puede ser simplemente una pseudotrombocitopenia, o puede haber otros artefactos como un cúmulo plaquetario o satelitismo plaquetario, etc. Y evitan que se recuenten bien las plaquetas. Causada por la destrucción inmune. No inmune es que el propio cuerpo nos ataca. Pues. Ocurre en niños y en adultos, sí, con mayor frecuencia en niños, ¿no? Es una incidencia multimodal, niños, los jóvenes y adultos, ¿no? En niños, principalmente, causa viral, pues. Y en adultos, causas reumatológicas o neoplasias, ¿no? Niños se autolimita y en adultos es cronicidad. Por el proceso viral. Pasa el proceso viral y puede autolimitarse, ¿no? ¿Qué más? La Hash hizo el reporte internacional y ahí cambia, pues, propiamente el nombre, ¿no? Porque ya no es una lesión, no es púrpura, pues. Por eso se convierte en trombocitopenia o trombopenia inmune, ¿no? Entonces, PTI es el término coloquial o las siglas, ¿no? En realidad, como les voy a decir, ya no es púrpura trombocitopenia. Es una enfermedad autoinmune adquirida de un curso clínico muy variable, en la que hay la destrucción acelerada y producción inadecuada de plaquetas, ¿no? El diagnóstico es de exclusión. Estamos hablando de PTI primario, no es un diagnóstico de exclusión. En realidad, la destrucción, chicos, de plaquetas se puede dar por cualquier situación. Se resfrían, pueden hacer destrucción de plaquetas. Entonces, ¿cuál es la exclusión? Que se tiene que descartar cualquier patología para que ustedes digan es PTI primario, ¿no? Y es de causa inmune. ¿Por qué? Digamos, plaquetas bajas, si tienen un resfrío y sale un virus, como digamos, no sé, sincicial respiratorio, es secundario a esta infección. Tienen PTI y tienen un problema hormonal que se ha descontrolado, no sé, un hipertiroidismo, es el PTI secundario al problema hormonal. Tienen una neoplasia, secundario a la neoplasia. Entonces puede ser secundaria cualquier patología nos puede destruir plaquetas. Entonces recuerden, los órganos donde consumen o se destruyen más plaquetas es el corazón, el pulmón y el hígado. Entonces en esos lugares, pacientes con cardiopatías, principalmente prótesis de valvular, pueden generar destrucción de plaquetas. Entonces, es PTI secundario a esta valvulopatía. Problemas de EPOC. Pacientes con EPOC o con fibrosis hacen consumo de plaquetas. Entonces, es secundario a eso. Igualmente, hepatópatas, ¿no? Los alcohólicos. Hemos visto en alcohólicos que hacen trombocitopenias, pues, ¿no? Y eso es secundario propiamente a la hepatopatía. Entonces, es una enfermedad de descarte. Si todo lo sale negativo, bueno, pues es un PTI primario, ¿no? Entonces, primario se define como plaquetas menos de 100.000 en ausencia de otra causa que pueda asociarse a trombocitopenia, lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, a las fases. PTI de reciente diagnóstico, hasta los 3 meses de haber sido diagnosticado el paciente. Persistente, de 3 a 1 año. Crónico, paciente que persiste, es PTI crónico con plaquetas menos de 100.000, con más de 1 año de haber sido diagnosticado. PTI grave, ¿no? Paciente que cursa con síntomas hemorrágicos suficientes para tratar, típicamente recuentos de menos de 20.000, que tienen riesgo de vida del paciente, ¿no? Ahora, por eso le preguntaba, ¿no? Si era 30.000 o 20.000. Bueno, en realidad depende mucho a la patología de fondo, ¿no? ¿Por qué? Porque con un paciente con menos de 20.000 o menos de 20.000 tiene alto riesgo de sangrado a nivel central, pues, ¿no? Y menos de 10.000 necesita sí o sí transfusión.
Entonces, es importante saber el nivel de plaquetas porque pacientes más de 50.000 no necesitan transfusiones y su riesgo de sangrado es mínimo o nulo. Ahora, entre 20.000 a 50.000 va a depender mucho la patología de fondo. Respuesta de terapia, las respuestas, ¿no? Definiciones. Cuando es respuesta al tratamiento, ¿qué significa? Que ha llegado un recuento mayor a 30.000, de haber iniciado el tratamiento, que al menos haya duplicado en su recuento basal, o sea, con 2 exámenes o recuentos de plaquetas con más de 30.000 significa respuesta al tratamiento. Respuesta completa, cuando ya alcanza los valores de plaquetas con más de 100.000 en 2 controles de laboratorio. No respuesta, que persiste con plaquetas menos de 30.000, mínimo en 2, a pesar de haber iniciado el tratamiento. Corticodependencia, que sucede que el paciente, porque el tratamiento inicial son los corticoides, se mantiene al menos 2 meses con plaquetas más de 30.000 y evitar el sangrado, o que simplemente no ha presentado sangrado activo. Respuesta duradera, ¿no? Plaquetas más de 30.000 en un basal más o menos en 3 meses. Respuesta temprana, plaquetas más de 30.000 en la primera semana de tratamiento. Y respuesta inicial, plaquetas más de 30.000 en un mes de tratamiento. Es importante, sí, recuerden, 30.000. O sea, 30.000, más de 30.000 chicos, como PTI, es magnífico. ¿Me entienden? O sea, si nosotros ustedes encuentran un paciente con 30.000 o más de entre 30.000, 40.000, etc. Está con trombocitopenia, sí, pero está respondiendo al tratamiento. Entonces, no debemos alarmarnos si un paciente inicia con diagnóstico de PTI y en sus controles, bien a la semana, o al mes, o a los 3 meses, o a los 2 meses, o a los 6 meses, y plaquetas se mantienen más de 30.000, está respondiendo al tratamiento. No tiene una respuesta completa, pero sí tiene una respuesta al tratamiento. Entonces, no se alarmen. La fisiopatología. Esta destrucción de las plaquetas, chicos, se va a dar por en realidad existen distintos mecanismos para esto, ¿no? La principal es por los anticuerpos de las glicoproteínas plaquetarias, que es el 2B3A. Y esto va a estimular a que ese sea el receptor principal, ¿no? Luego, los mecanismos sobre los megacariocitos inhiben la síntesis plaquetaria. ¿Qué más? Los niveles inadecuados de trombopoietina, ¿no? Y igual otros anticuerpos de destrucción. En resumen, la parte periférica, porque al final esto es una destrucción periférica, no es central. Entonces, al ser una destrucción periférica, todo el mecanismo va a ser a nivel entre vaso y vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué sucede? Inicia por algún motivo, sea viral, infeccioso, o simplemente inmune, que no se conoce la causa, a la plaqueta se comienza a sensibilizar. ¿Qué significa sensibilizar? Que pierde sus propiedades de protección o de destrucción. Porque ¿cuánto tiempo de vida tienen las plaquetas, chicos? Una semana, de 7 a 10 días, ¿no? Entonces, si tiene de 7 a 10 días, tiene ese tiempo las plaquetas para, pues, literalmente sobrevivir. Pero por un proceso que ya infeccioso, etcétera, sensibilizan. ¿Y qué hacen, no? Esto hace que por medio de la glicoproteína 2B3A se active o activen hacia los linfocitos T en realidad. Todo inicia, esta sensibilización hace que se alarmen los linfocitos T. Y los linfocitos T, por medio de un receptor llamado CD4, el receptor glicoproteína 2B3A, en realidad este receptor hace que ordene a los linfocitos B. Entonces, recuerden que los linfocitos B producen inmunoglobulinas, ¿no? Entre esos glicoproteínas o anticuerpos. Entonces, estos linfocitos B son ordenados por los linfocitos T. ¿Para qué? Para que estas inmunoglobulinas produzcan y vayan a las plaquetas. Estas plaquetas son captadas por estas inmunoglobulinas, los anticuerpos de estas glicoproteínas, y ya captadas hacen que vayan y lo lleven al macrófago. Entonces, ¿qué hace el macrófago? Llega a su receptor, el macrófago agarra y simplemente los fagocita, ¿no? Los destruye y los introduce dentro del macrófago.
Igual, los mismos restos se estimulan o siguen activando a los linfocitos T para que sigan ordenando a los linfocitos B y se genere otra vez el mismo ciclo. ¿Me entienden? Entonces, en este proceso fisiopatológico es demasiado importante. ¿Por qué? Porque acá es donde van a actuar los diferentes medicamentos para el tratamiento de un PTI. O sea, tenemos que bloquear o tratar de cortar uno de esos ciclos para poder evitar la destrucción de las plaquetas. Dentro de eso, la esplenectomía, pues, ¿no? Ahí se elimina todo lo que son los macrófagos. Ahora, esta epidemiología, la más frecuente es en niños, ¿no? Se estima una incidencia de 1 a 6.4 de cada 100.000 niños. Se da entre 2 a 5 años el pico y un pico más pequeño en la adolescencia, principalmente es más en niños que en adultos. ¿Qué más? Un ligero predominio en niños sobre niños, pues, ¿no? Luego, las causas, como ya les dije, ¿no? Para pensar que sea primario, tiene que no haber ninguna causa, ¿no? Pero para pensar en un PTI secundario, pues simplemente desde las no inmunes como congénitas, ¿no? Las enfermedades de von Willebrand, las enfermedades de la médula ósea como un síndrome mielodisplásico, leucemias, anemias aplásicas, ¿no? ¿Por qué leucemias, doctor? Si las leucemias generan pancitopenia. Porque también existe una leucemia megacarioblástica, pues, ¿no? Que solamente es del estirpe megacariocítico. El PTT, la púrpura trombocitopénica trombótica, hepatopatías crónicas, ¿no? Consumo de drogas, fármacos, igual, el inmune, pues, post-transfusiones, vacunas, infecciones, VIH, hepatitis B, C, ¿qué más? Lupus, ¿no? Las colagenopatías autoinmunes, lupus. Siempre, recuerda una cosa, un paciente con un antecedente inmune tiene un mayor riesgo de que genere otras patologías inmunes. Eso es la predisposición, relacionen mucho eso. O sea, si ya tiene un proceso inmunológico como lupus, como un síndrome antifosfolipídico, etc., su predisposición a que haga una anemia hemolítica o un PTI es altísimo en relación a otra persona que no tenga esas enfermedades. Luego, ¿qué más? Post-trasplantes, etc. Síndrome linfoproliferativos. El diagnóstico. Gran parte del diagnóstico probablemente es clínico, pues, ¿no? ¿Cuál es la clínica de una trombocitopenia? Pues sangrados, ¿no? Moretones, gingivorragia, epistaxis, ¿no? Hematurias, ¿no? Melenas, y de ahí petequias, ¿no? Las petequias. ¿Cuál es la diferencia entre una petequia y un lunar rojo? La digitopresión, pues, ¿no? ¿Quién desaparece y quién no? La petequia no desaparece y el lunar sí desaparece. Cuando hacen la digitopresión, ¿o no? A ver, votación, chicos. ¿Quiénes votan? Ante la digitopresión, las petequias desaparecen. A la digitopresión. No desaparece el lunar. Ya, miren, votación. Ya. Los que ganan, los voy a invitar a un chocolate. No, pero dejen por el celular, no sean graciosos. Ya, ¿quiénes votan a que las petequias desaparecen a la digitopresión? Ya. ¿Y quiénes votan que las petequias no desaparecen a la digitopresión? Perfecto, las petequias no desaparecen. ¿Quiénes son los de la mano? Levanten. 1, 2. Las petequias, chicos, no desaparecen a la digitopresión. No, desaparecen a la digitopresión. No. Desaparecen. Ya no hay duda, espérense. No, que no celular. Voy a pagar mi apuesta. Voy a pagar mi apuesta. Mejor un punto. Te juro que me entra en duda. Un punto. No, las petequias no desaparecen a la digitopresión. El lunar sí desaparece a la digitopresión. ¿Quiénes son los que han ganado? La verdad, honestos.
¿Cuál era la 2, 3, 4, 5, 6, No, no, no. 9, 10, 11. ¿Termina la clase ya? No esa clase. Recuerden, ¿ya? Ese es un dato clínico importante. ¿Por qué? Porque hay personas, o sea, cuando ustedes ven a un paciente hay que saber detectar las petequias, ¿no? El PTI es un diagnóstico de exclusión, bueno, ya lo sabemos. Clínica. La clínica es asintomática, puede tener una clínica cutánea, solo de lesiones, cutánea mucosa, mucocutánea, sangrados activos, como epistaxis, hematuria, hemorragia, etc. Sangrado en cualquier lado, chicos, ¿no? Lo más importante es la historia clínica, siempre. Y para llegar a... Bueno, a nivel del examen físico, ¿no? Lo han clasificado, el auto también lo publica. Grado 1, pues, o menor, con petequias menos de 100, o menor a 5 pequeños hematomas, pues, menos de 3 centímetros. Grado 2, leve, petequias más de 100 en total, o 5 hematomas grandes, o más de 3 centímetros. Chicos, silencio. Grado 3, moderado, sangrado de las mucosas, que no requiere una atención o supervisión médica. Grado 4 o grave, sangrado de mucosas o sospecha de una hemorragia interna. Importante. Y potencialmente mortal es que tenga una hemorragia a nivel del sistema nervioso central o tenga un riesgo de muerte. Es importante, chicos, sí. ¿Por qué? Porque yo he visto un pequeño de 8 años, 9 años en la residencia que se nos ha muerto en emergencia por un PTI. O sea, porque comenzó a sangrar. Y a pesar de transfundirle plaquetas, pues no paró el sangrado. Y se nos murió en realidad el pequeño rapidito. Petequias, ¿no? Los puntos. Lesiones o moretones. Estas son lesiones purpúricas. ¿Cuál es la diferencia de una lesión purpúrica? Que esto sobresale, ¿no? La diferencia. Luego, ¿qué pasa? Sangrados o coágulos adheridos, etc. Generalmente más vienen con gingivorragia, epistaxis, o coágulos adheridos, es las lesiones mucocutáneas. Generalmente vienen con eso. Estudios recomendados al diagnóstico, todo, ¿no? El estudio es todo, porque tenemos que descartar secundarismo. Fuera de eso, el hemograma, por lógica, ¿no? Ahí vamos a ver el nivel de plaquetas. Morfología de sangre periférica, podemos encontrar hasta macroplaquetas, etc. Pero el resto de los exámenes es todo. Perfil inmune, perfil viral, perfil tiroideo, no sé, todo. En realidad tenemos que descartar cualquier patología de fondo para que digamos, esto es un PTI primario, ¿no? Luego, a nivel de las plaquetas, la mejor forma de hacer un conteo de plaquetas es a nivel del conteo de plaquetas. Es la mejor forma, chicos. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver el valor real de las plaquetas, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos encontrar estas imágenes que la máquina no lo lee. ¿De quién es su celular? Los cúmulos plaquetarios. Esto es importante, la máquina no lee esto. Y muchas veces, simplemente, como no lee, y miren, y acá hay una gran cantidad de plaquetas, nos generan trombocitopenias donde no hay trombocitopenias. ¿Y cómo relacionamos esto con el volumen plaquetario? Pues, ¿no? ¿Recuerdan cuando hablábamos de lectura de hemogramas? ¿Cómo tú confirmabas de que tus plaquetas más o menos estén bien? Con el volumen plaquetario, ¿no? A veces no te marca el volumen plaquetario y dices, no me marca, entonces acá hay macroplaquetas o hay otras plaquetas que la máquina no los está leyendo. Y siempre la mejor forma es ver las plaquetas. En caso de una lámina periférica, en un PTI vamos a encontrar macroplaquetas, que son grandes. El tamaño real de una plaquetita es pues así, ¿no? Pequeñas. No, esto no es plaqueta, esto no es eso. Pero así, pequeñitas. Estas grandes se llaman macroplaquetas. Y es típico de un PTI. Encontrar macroplaquetas es típico. ¿Por qué? ¿Por qué salen macroplaquetas? Porque a nivel del megacariocito, pues está tratando de expulsar más plaquetas porque está tratando de compensar, ¿no? Si dice, oye,
tengo menos nivel de plaquetas, ¿qué tengo que hacer? Comenzar a producir más y así los manda, o sea, explota la membrana de los gangliositos y los manda así pues. Entonces salen gran cantidad de macroplaquetas. Esto es importante, sí, porque existe en otras palabras, una revolución a nivel de la médula ósea porque tiene que tratar de compensar. O sea, el problema es periférico, no es medular. Entonces, a nivel del hemograma, vamos a encontrar, pues por lógica, la trombocitopenia. Plaquetas menos de 100.000, ¿no? Luego, en glóbulos blancos los vamos a encontrar normal. Glóbulos rojos también, ¿no? Si encontráramos asociado, pues puede ser otras enfermedades, no solo un PTI. ¿No? Si encontramos una visitopenia o hasta una pancitopenia, o sea, que sea un PTI puro, no, pues no. Generalmente, pensando en un PTI primario, esto es normal, ¿no? ¿Qué más? A nivel de sangre, a nivel de la sangre periférica o lámina periférica, plaquetas normal tamaño o grandes, ¿no? Algunas grandes. No hay evidencia de hemólisis, ¿no? Sin células blásticas, o sea, no hay blastos. Y generalmente el PTI postinfeccioso puede tener linfocitos activados, pues son linfocitos grandes, que son simplemente respuesta, ¿no? Ahora, ¿qué más? A nivel del tratamiento. El tratamiento, chicos, es, por lógica, transfusión de plaquetas. Pero la transfusión de plaquetas solo se da si el paciente está con un sangrado activo y no tenga la inmunoglobulina. La inmunoglobulina es el medicamento inicial para una hemorragia grave y activa. Generalmente en trombocitopenia menos de 10.000. Entonces, si yo tengo un paciente, cuidado que les veo en un caso clínico así. Si tengo un paciente con sospecha de PTI y está con sangrado activo, el primer tratamiento es inmunoglobulina. ¿Cuál es el efecto de la inmunoglobulina? Es que nos suben las plaquetas de manera rápida. O sea, en 24 horas, si tiene 10.000, para mañana va a tener 80.000 o 100.000. Pero ese nivel de plaquetas va a bajar también rapidísimo. O sea, para pasado mañana, cae otra vez. Por eso el objetivo de utilizar para sangrados activos, ideal. Porque el objetivo es tratar de parar el sangrado. Fuera de eso, transfusión de plaquetas. Pero la transfusión de plaquetas no se puede hacer antes de colocar primero corticoides. ¿Por qué? Porque tenemos que bloquear la destrucción. ¿Y cómo vamos a bloquear la destrucción? Con los corticoides, pues, ¿no? Entonces, primero se coloca corticoides y luego transfusión de plaquetas. Porque si tú pones plaquetas a un PTI, ¿qué vas a estimular? A que simplemente se sigan destruyendo. No nos va a funcionar la hemostasia. Y bueno, el tratamiento antifibrinolítico, siempre y cuando el paciente esté con sangrado activo, ¿no? Entonces, si tenemos un paciente con PTI, plaquetas menos de 10.000, y está con sangrado, iniciar pues tratamiento de corticoides y valorar el uso de inmunoglobulina si es un sangrado grave. ¿Está bien? Si el paciente tiene plaquetas entre 20.000 y 50.000, si tiene un sangrado activo, corticoides e inmunoglobulina. Si el paciente es asintomático, no requiere tratamiento y control evolutivo. Si el paciente tiene plaquetas de 50.000 a más, si es asintomático, no requiere. Si él tiene sangrado, algún factor de riesgo, buscar las causas, otras causas de sangrado. ¿Por qué? Porque recuerden que les dije, más de 50.000 aseguramos hemostasia. Entonces, que sea el sangrado la causa de las plaquetas, no. Entonces, si no tiene sangrado, si tiene sangrado y las plaquetas están más de 50.000, buscamos en otras causas que sea una coagulopatía, ¿no? El perfil de coagulación está prolongado. Y igual, valorar si podemos iniciar corticoides, pues, ¿no? Entonces, volvemos a la misma fisiopatología de antes, ¿no? El tratamiento va a ser de acuerdo a dónde va a actuar el medicamento, de acuerdo a su fisiopatología. El objetivo es bloquear. Entonces, si queremos primero bloquear a nivel de los macrófagos, pues no, la esplenectomía. Si queremos bloquear a nivel de la orden, ¿no?, de los linfocitos T o B, principalmente el danazol o hasta el rituximab, ¿no? Medicamentos para bloquear la producción de inmunoglobulinas, igual bloquear hacia los linfocitos B, está pues los corticoides, ciclosporina o ciclofosfamida, pues, ¿no? Y si recuerdan, este tratamiento también se utiliza para
las anemias hemolíticas, pues, ¿no? De anticuerpos calientes, de segunda línea, ¿no? Dentro del primero están los corticoides. Si queremos bloquear a nivel de la receptor del macrófago y las plaquetas, la inmunoglobulina, pues. Y el trombopag está a nivel de la sensibilidad de las plaquetas. Entonces, tenemos todas las opciones terapéuticas que existen para tratar PTI, se enfocan de acuerdo a la fisiopatología. Dentro de esos tenemos la inmunoglobulina, ¿no? Inmunoglobulina a una dosis de 1 gramo por kilo por día, por 2 días. Tiempo de respuesta, chicos, miren, 24 a 48. Pero su duración también es menor, ¿no? 15 a 20 días es como manera prolongada, pero en realidad sus plaquetas bajan a los 2 o 3 días, otra vez vuelve a caer. Respuesta del 90-95%, sí, por eso se utiliza solo para sangrado activo, ¿no? Dentro de eso están los corticoides. Los corticoides, chicos, va a depender a qué queremos iniciar como pulsos de corticoides. Los pulsos de corticoides es la dosis máxima de corticoides que podemos dar. ¿Cuál es el objetivo de dar una dosis máxima? Porque aumenta su efecto de inmunosupresión. Entonces, está la dexametasona de 20 a 40 miligramos al día, ¿no? Por 4 días, nosotros damos generalmente 5 días. Ahora, tiempo de respuesta a los 5 días, de 3 a 5 días, que recién comience a subir las plaquetas. ¿No? Igual, la metilprednisolona, lo mismo, 30 miligramos al día. Y la prednisona generalmente es más para dosis de mantenimiento, de 5 a 7 días. Ahora, ¿qué más? Con respecto a los corticoides, ¿no? Se ha relacionado, pues nosotros tenemos la dexametasona como pulso o inicio, y luego se sugiere completar con la prednisona para que tenga una mayor respuesta, una respuesta completa. Es un tratamiento de primera línea. ¿Qué más? La dosis de pulso de 40 miligramos al día durante 4 a 5 días y luego pasar a prednisona a 1 miligramo por kilo, ¿no? Entonces, más o menos, después del pulso de corticoides se rota prednisona a 1 miligramo por kilo. Y la inmunoglobulina se reserva para pacientes con hemorragia grave. Otra vez, estoy resaltando, ¿no? Dentro de esas terapias de segunda línea, ¿no? Segunda hasta de tercera línea, está entre esas el rituximab, ¿no? El rituximab está el trombopag. El trombopag es magnífico para un PTI, pero generalmente se utiliza para pacientes con PTI con no respuesta al tratamiento y con sangrado agudo, ¿no? Que recurrencia de sangrado. Y la esplenectomía, en realidad, las nuevas guías ya plantean no hacer esplenectomía a un paciente a no ser que no responda a una terapia de primera o de segunda línea, porque tiene mayor complicación o efectos secundarios frente a toda la resolución, ¿no? Los médicos antiguos hacen su primera opción de PTI es esplenectomía, pero actualmente ya no es una opción de primera línea. Ahora, la segunda línea, ¿no? Segunda o tercera línea. Personalmente, para mí, hacer esplenectomía en un paciente ya no es una opción inmediata. Indicaciones: un PTI de diagnóstico reciente o persistente, principalmente, porque la guía también lo nombra así, ante una urgencia hemorrágica o riesgo de vida, que no responde al tratamiento previo, o sea, que no responda a corticoides, que tenga un PTI crónico, ¿no? Con hemorragias o riesgo de vida. Valorar a niños mayores de 5 años. ¿Por qué? Porque es parte del sistema inmunológico. Por su vacunación, pues. Por la cantidad de vacunación. Completa, ¿no? Su vacunación. Los 5 años han llevado cuidados básicos de enfermería. ¿Han llevado algo de enfermería donde han visto que ¿en serio? Bueno, repasen la cantidad de vacunación, que es importante. Más o menos a los 5 años. Pacientes sintomáticos o refractarios a tratamientos previos, ¿no? Profilaxis y manejo de infección en el paciente esplenectomizado. Ese es un problema bien grande, chicos. ¿Por qué? Porque se tiene que vacunar al paciente de manera recurrente. ¿Por qué? Porque tiene mayor riesgo de infecciones, pues, ¿no? Entonces, ¿es una complicación para toda la vida? Sí, pues, sacar un vaso es una complicación para toda la vida. El trombopag, magnífico. El trombopag en realidad es un medicamento ideal para un PTI primario, ojo, descartando cualquier patología secundaria. Lo malo es que está carísimo, pues,
¿no? El trombopac también lo hemos utilizado para anemias aplásicas, ¿no? Y justamente la acción estimula también justo el nivel de las plaquetas. El riboflavin en realidad no se utiliza, pero también lo nombra. ¿Qué más? Se puede llegar a utilizar como terapia inmunosupresora al rituximab. Las otras terapias de segunda línea, entonces está la ciclofosfamida, fatioprina, micofenolato. Nosotros utilizamos micofenolato o danazol. El micofenolato nos va muy bien, pero su respuesta recién se ve a las 4 a 6 semanas de tratamiento. Entonces, es importante. Igualmente, los corticoides, chicos, ya tienen una respuesta a las 2 semanas de tratamiento, ¿no? Entonces hay que tener paciencia frente a esto. Es poco a poco. Y hay pacientes que no responden todavía a los 6 meses recién de tratamiento, recién comienzan a responder. Entonces, en un PTI crónico, ¿no? Si tiene plaquetas menos de 20.000 y hemorragia activa o factores de riesgo, PTI crónico, ¿no? Pensar como terapias de segunda o hasta de tercera línea, ¿no? Esplenectomía, trombopac, rituximab, etc. Si es que hay respuesta, conducta expectante. Si es que no hay respuesta o tiene recaída, igual, rotar a otras opciones de tratamiento de segunda y tercera línea. Y si es que no hay respuesta, buscar igual todas las opciones de segunda o de tercera línea. Si es que a pesar de tiene plaquetas bajas con sangrado activo, igual sea un PTI crónico, igual se utilizan las inmunoglobulinas y pulso de corticoides. Entonces, siempre un paciente con PTI activo o un PTI con sangrado activo, corticoides es magnífico. Las inmunoglobulinas no las tenemos en el hospital, a no ser que a veces las compran así de manera de suerte y ya, ¿no? Pero generalmente en el hospital no lo hay. Así que arrancamos con corticoides y transfusión. Y si tuviera plaquetas más de 20.000 y no hay sangrado, conducta expectante. Ok, chicos. El buen médico trata la enfermedad y el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. ¿Está bien? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Claro? ¿Entendieron? ¿Quieren? Chicos, silencio, por favor. No hemos acabado todavía. Para usar inmunoglobulina, sí o sí el paciente tiene que tener hemorragia grave. Hemorragia activa. O solo hemorragia activa. Es que depende al nivel de hemorragia, ¿no? Porque si es un paciente con, no sé, epistaxis, ¿no? De un buen tiempo, se le puede dar inmunoglobulina. Pues si es un paciente con una gingivorragia, que no es un riesgo a que lo descompense, le puedes dar corticoides y le transfundes plaquetas. Usted tiene que tener riesgo de Un riesgo. Para darle. En realidad, y la guía en niños sí se utiliza con cualquier sangrado. En niños. Sangrado activo, inmunoglobulina. Cualquier sangrado activo y plaquetas menos de 10.000, ¿no? Para que tú asegures que este paciente tenga riesgo probablemente de muerte, ¿no? O sea, un sangrado grave. Si es un paciente con sangrado, con hemoptisis, melenas o no sé, hematurias y es riesgo de vida, pues inmunoglobulina sí. Entonces, si es un paciente con sangrado leve, epistaxis o gingivorragia, valóralo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto lo puedes utilizar para otro paciente que sí realmente lo necesita. ¿Está bien? ¿Preguntas, chicos? Doctor, entonces, como tratamiento para, o sea, sin hemorragia activa, solo es corticoides de primera línea. Pero igual se puede dar hemorragia activa corticoides, pero no es Claro, como se da como parte de tratamiento de una hemorragia. o sea, lo mejor sería el Es que paciente con PTI y sangrado activo, inmunoglobulina y corticoides y transfusión después de los corticoides. Pero si es un paciente con PTI pero no tiene sangrado activo, solo corticoides, o sea, ni le transfundas porque se puede destruir igual y gastas insulina. Solamente corticoides. ¿Está bien? Perfecto, chicos. Ahora sí, lo mismo.